En un mundo saturado de ruido, distracciones y prisas, muchas veces pasamos por alto lo esencial. Las respuestas que tanto buscamos suelen estar justo frente a nosotros. Hoy te invito a iniciar un viaje interior, un viaje hacia una verdad que no es nueva, pero sí eterna, una verdad silenciosa que ha acompañado a la humanidad desde el principio, aunque muchas veces la ignoremos entre el bullicio de nuestra rutina diaria. Hoy hablaremos de la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría va mucho más allá de acumular información. No se trata solo de conocer datos o tener soluciones rápidas. La verdadera sabiduría es la capacidad de aplicar ese conocimiento con discernimiento, empatía y propósito, especialmente cuando la vida se vuelve incierta y compleja. La sabiduría más pura y transformadora no nace de nosotros mismos, ni de los libros, ni de la experiencia únicamente. La sabiduría más verdadera viene de lo alto, es un regalo divino. Es esa luz interior que nos permite ver con claridad cuando todo parece oscuro. En este video, descubriremos juntos cómo esta sabiduría de Dios no solo nos guía, sino que también nos fortalece y nos revela nuestro verdadero propósito. Muchas veces buscamos afuera lo que solo puede florecer dentro. La sabiduría divina no es una fórmula mágica, sino una relación viva con el Creador. Es aprender a escuchar su voz en medio del caos, a confiar en su dirección cuando nuestros planes fallan y a descansar en su paz cuando el mundo nos exige correr. Es ahí, en ese encuentro íntimo con Dios, donde comienza una nueva forma de ver, sentir y vivir. Te invito a quedarte hasta el final, a abrir tu corazón y dejarte sorprender. Quizá este sea el mensaje que necesitabas escuchar hoy. Porque cuando abrimos espacio para la sabiduría de Dios, todo cambia, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra manera de amar y sobre todo, nuestra manera de vivir. Antes de continuar, te agradecería que por favor le dieras like a este video para que este video pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una gratitud más profunda. Nos ayuda a ver todas las bendiciones en nuestras vidas, a apreciar los dones que Dios nos ha dado, a dar gracias en todas las circunstancias. La sabiduría de Dios nos muestra que la gratitud no es solo para los buenos tiempos, sino también para los tiempos difíciles. Nos enseña a dar gracias en medio de las pruebas, a encontrar alegría en medio de la tristeza, a tener esperanza en medio de la desesperación. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de expresar nuestra gratitud a los demás. Nos enseña a apreciar a las personas en nuestras vidas, a valorar las relaciones que tenemos, a mostrar amor y bondad a los demás. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. Y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Salmos capítulo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una humildad más profunda. Nos ayuda a ver nuestras propias limitaciones, a reconocer nuestra necesidad de Dios, a depender de Él en todas las cosas. La sabiduría de Dios nos muestra que la humildad no es debilidad, sino fuerza. Nos enseña a ser humildes en el éxito, a ser pacientes en la prueba, a ser generosos en la abundancia. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de pedir perdón. Nos enseña a admitir nuestros errores, a buscar la reconciliación, a hacer las paces con los demás. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. Y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una fe más profunda y a una confianza más fuerte en Él. Nos ayuda a confiar en Dios en todas las circunstancias, a creer en sus promesas, a descansar en su amor. La sabiduría de Dios nos muestra que la fe no es ciega, sino que se basa en la realidad de quién es Dios y lo que ha hecho.
Nos enseña a ver a Dios en todas las cosas, a reconocer su mano en nuestras vidas, a confiar en su plan perfecto. La sabiduría de Dios también nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Nos recuerda que Dios está en control, que Él es nuestro refugio y fortaleza, que podemos confiar en Él en medio de las tormentas de la vida. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. La sabiduría que viene de Dios no es solo para esta vida, es para la eternidad. Nos prepara para un futuro con Dios, un futuro lleno de gozo y paz. La sabiduría de Dios nos da una perspectiva eterna. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias temporales, a valorar las cosas eternas sobre las temporales. Nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. La sabiduría de Dios también nos da la esperanza de la vida eterna. Nos recuerda que esta vida no es todo lo que hay, que hay una vida futura con Dios que es mejor de lo que podemos imaginar. Y la sabiduría de Dios nos da la seguridad de nuestra salvación. Nos recuerda que somos amados por Dios, que somos perdonados por Dios, que somos aceptados por Dios. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 13 y 14, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría que viene de Dios no solo nos informa, sino que nos transforma. Nos cambia desde adentro hacia afuera. Nos hace más parecidos a Cristo. La sabiduría de Dios nos convence de nuestro pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos guía en el camino de la justicia. Nos ayuda a crecer en fe, esperanza y amor. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de perdonar a los demás, de mostrar misericordia, de extender la gracia. Nos enseña a amar a nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos maldicen, a orar por aquellos que nos persiguen. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que viene de Dios no es solo para nosotros como individuos. También es para nuestra comunidad. Es para nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras ciudades y naciones. La sabiduría de Dios nos enseña a vivir en armonía con los demás. Nos muestra cómo resolver conflictos, cómo trabajar juntos para el bien común, cómo cuidar a los menos afortunados entre nosotros. La sabiduría de Dios también nos guía en cómo debemos liderar. Nos enseña a ser justos, a ser humildes, a servir a los demás. Nos muestra cómo liderar con amor y compasión, no con fuerza o miedo. Y la sabiduría de Dios nos une. Nos recuerda que todos somos parte de la familia de Dios, que todos somos amados por Dios, que todos tenemos un papel que desempeñar en el reino de Dios. Así que mientras buscamos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre aplicarla en nuestra comunidad. Recordemos siempre buscar a Dios en cada interacción, en cada conflicto, en cada oportunidad de servicio. La sabiduría que viene de Dios no es solo para los momentos de reflexión tranquila o estudio bíblico. Es para nuestra vida diaria. Es para cada decisión que tomamos, cada relación que tenemos, cada desafío que enfrentamos. La sabiduría de Dios nos guía en cómo debemos tratar a los demás. Nos enseña a ser amables, a ser generosos, a ser compasivos. Nos muestra cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La sabiduría de Dios también nos guía en nuestras decisiones. Nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, a entender las consecuencias de nuestras acciones, a tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. Y la sabiduría de Dios nos da esperanza en medio de las pruebas.
Nos recuerda que Dios está en control, que Él tiene un plan para nuestras vidas, que podemos confiar en Él en medio de la incertidumbre. Así que mientras buscamos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre aplicarla en nuestra vida diaria. Recordemos siempre buscar a Dios en cada momento, en cada decisión, en cada relación. Si queremos entender verdaderamente la sabiduría que viene de Dios, debemos buscar en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de reglas. Es una revelación de la sabiduría de Dios. A través de las Escrituras, Dios nos muestra cómo vivir nuestras vidas de una manera que refleje su sabiduría. Nos enseña a amar a nuestro prójimo, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a buscar la justicia y a caminar humildemente con Él. La sabiduría de Dios se encuentra en los mandamientos que nos da, en las promesas que hace, en las historias que cuenta. Cada palabra, cada versículo, cada libro de la Biblia es una manifestación de la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios no es algo que podamos entender completamente por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, para abrir nuestros corazones, para guiarnos en la verdad. Así que mientras exploramos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre buscar en su palabra, orar por su guía y estar dispuestos a escuchar su voz. Sabiduría de Dios se encuentra en el amor, la bondad, la paciencia, la justicia. Para entender la sabiduría que viene de Dios, primero debemos mirar al mundo que nos rodea. La creación misma es un testimonio del poder y la sabiduría de Dios. Piensa en la majestuosidad de las montañas, la vastedad del océano, la complejidad de un solo átomo. Cada uno de estos es un reflejo de la sabiduría de Dios. Cada uno de ellos nos muestra que hay un orden, un propósito, un diseño en todo lo que existe. La sabiduría de Dios se manifiesta en la forma en que el sol sale cada mañana, en la forma en que las estaciones cambian, en la forma en que cada criatura juega su papel en el equilibrio de la vida. Todo esto nos habla de una sabiduría más allá de nuestra comprensión. Pero la sabiduría de Dios no se limita a la creación física. También se encuentra en la forma en que vivimos nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás. La sabiduría de Dios se encuentra en el amor, la bondad, la paciencia, la justicia. Finalmente, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una relación más profunda con Él. Nos invita a conocerle más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, a amarle más profundamente. Hemos visto cómo esta sabiduría se manifiesta en la creación, en la palabra de Dios, en nuestra vida diaria, en nuestra comunidad, en nuestra relación con Dios, en nuestra transformación personal, en la eternidad, en la fe y la confianza, en la gratitud, en la humildad y en el amor. La sabiduría que viene de Dios es más que conocimiento. Es una forma de vivir, una forma de amar, una forma de servir. Es una invitación a conocer a Dios más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, a amarle más profundamente. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que esta sabiduría divina nos guíe en cada paso de nuestro viaje, nos ilumine en cada decisión que tomemos y nos llene de amor, gozo y paz. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Que la sabiduría que viene de Dios te acompañe siempre.